Muy buenos días, hermanos y hermanas. Les saludo en el amor del Señor y también saludar a todos nuestros hermanos y personas que nos ven a través de la señal en internet en www.Iglesia Cristiana La Serena. Les saludamos y les bendecimos en el nombre del Señor. Antes de comenzar el sermón, me informa Manolito que hay un automóvil Toyota RAV4 patente IK 2193 que tiene su ventana semiabierta y hay un computador, me parece, y otra cosa ahí a la vista. No sé si alguien... Espero que no haya sido los maestros. Bueno, por si acaso. De todas maneras, vamos a tratar de estar pendientes de que no pase nada, pero han ocurrido algunos robos aquí en el estacionamiento, así que igual dejar las cosas lo más seguro posible, ¿ya? Bueno, el día de hoy continuamos con el estudio de esta carta del apóstol Juan, esta carta preciosa que en realidad en 5 capítulos nos va a enseñar y nos ha estado enseñando tanto acerca de algo que es fundamental dentro de nuestra vida como cristianos, que es, punto 1, el autoexamen. Recuerda las palabras del capítulo 1, el que dice pero no hace, ¿no es cierto?, no es. Entonces es una palabra bastante directa, bastante clara, pero también la carta del apóstol Juan nos habla prácticamente de principio a fin acerca del amor de Dios, del amor entre nosotros como hermanos. Ese mandamiento que el Señor Jesucristo en el mismo Evangelio de Juan dio a sus discípulos cuando dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Ese mandamiento ciertamente Juan lo trata a profundidad en esta su carta. Y una cosa al margen, el pensamiento o la manera de pensar en la lógica hebrea, aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, fue escrito en el idioma griego o traducido al idioma griego, pero fue escrito por un judío, y los judíos tienen una forma de pensar en su lógica que es una lógica que se le llama de carácter circular. No es como nosotros tanto aquí en Occidente, que tenemos una lógica más bien lineal. Entonces es como que se repiten muchas veces el tema al cual le quieren dar énfasis. Entonces, como una especie de remolino, ¿no es cierto? Cada cierto rato como que toma algún tema, por ejemplo, el amor a la palabra, pero siempre el amor a los hermanos, el amor, y cada vez, ¿no es cierto?, como en un remolino se va repitiendo esta idea de la palabra, porque el pensamiento judío hace un énfasis tremendo en lo que es la repetición para la memorización, ¿ya? Entonces, este concepto que vemos acá nos parece conocido porque ha sido, digamos, lo que ha tratado Juan a lo largo de toda su carta, el tema del amor, ¿no es cierto? Pero como veíamos la semana pasada, y quiero recordar el capítulo 4, el versículo 7 de lo que vimos la semana pasada, primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esa palabra que nosotros muchas veces decimos acerca de que Dios es amor, que es una realidad, pero vimos también que nosotros como cristianos tenemos una visión muchas veces sesgada de lo que es el amor de Dios. Y lo que nos dice acá es que el amor es de Dios. Esto que pareciera como extraño, nosotros como cristianos tenemos que recordárnoslo una vez más, porque tal como dijimos, ¿no es cierto?, el matrimonio es de Dios, pero el hombre sin Dios toma ese matrimonio y hace lo que quiere con él, ¿no es cierto? El amor es de Dios, pero el hombre caído, el ser humano caído, ha tomado ese amor y lo ha moldeado, lo ha torcido a su manera. Por lo tanto, cuando nosotros como hijos de Dios volvemos a nuestro Señor, volvemos al autor de nuestra salvación, tenemos que reciclarnos
y tenemos que incorporar el amor de Dios a nuestra vida. Y ese amor es sumamente distinto de lo que es el amor del mundo. El amor del mundo, recuerden siempre, es un amor, diríamos nosotros, esencialmente egoísta, entendiendo que es algo que me produce en primer lugar una gran satisfacción. Incluso cuando ayudo a alguien, y ayudo a alguien que está en mucha necesidad, las personas, ¿qué es lo que tienden a decir? Me siento súper bien ayudando, ¿no es cierto? Y no estoy diciendo que eso sea malo en sí, lo que estoy diciendo es que ese es el tipo de amor, aquello que de alguna manera significa para nosotros una gratificación. Entonces, por supuesto que amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a quienes me aman, porque si no fueran ellos, mi esposa, mi hijo, mi padre, mi madre, quien sea, ¿no es cierto? No tendría, entre comillas, razón para amarles. Entonces, cuando vemos el amor de Dios es algo totalmente distinto. Y el amor es creación de Dios. El amor es creación de Dios, no es creación del ser humano. El amor de Dios significa, por sobre todas las cosas, el dar, sin recibir nada a cambio. De tal manera amó Dios al mundo, y ese de tal no es cuantitativo, no es mucho amor, como el que yo conozco, es de tal, significa una cualidad que no existe en mi naturaleza humana. Es muy similar a lo que dice ahí en la carta de Juan, si están por ahí, en el capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál, y usa la misma palabra, mirad cuál amor, es decir, siempre es cualitativo, algo que no existe en el mundo, algo que el mundo no puede reproducir. El mundo puede copiar y puede reproducir una iglesia, puede reproducir un sistema de culto, puede reproducir una serie de cosas, pero lo que nunca va a poder reproducir es el amor de Dios, y es ese amor el sello fundamental de la vida de un cristiano, de nosotros. Por eso es que Juan, como una especie de remolino, cada cierto tiempo y varias veces nos habla del amor de Dios aplicado a distintas esferas, pero principalmente enfocado en lo que es el amor entre nosotros como hermanos. Dice, ustedes deben amarse como yo los he amado, y el amor entre hermanos es un amor incondicional. El amor de Corintios 13, de 1 Corintios 13, es el amor y es la meta, entendiendo que en nuestra naturaleza caída, redimida, no alcanzaremos esa plenitud. Ciertamente el esfuerzo, como dice Pablo, esforzándome e inclinándome cada vez más hacia adelante, significa el hecho de que efectivamente Pablo entendió este amor, y aunque no era un amor perfecto en el sentido del cumplimiento total, era lo que impulsaba su vida, el amor. Y el amor entre los hermanos debe ser eso. En el Evangelio de Juan, que escribió Juan, ¿no es cierto?, no lo busque, está la declaración del Señor Jesucristo en el capítulo 17, cuando dice, tú en mí y yo en ti y nosotros en ellos, que se amen de tal manera que el mundo quede impactado y sepa que yo existo. Entonces, ese amor es el cual, de tal. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios que Él ha entregado a quienes ha redimido, a su pueblo. Recuerdan el estudio del día miércoles, Jesús vino a salvar y a recuperar lo que se había perdido. Un pueblo perdido, un pueblo que de antes de la fundación del mundo, Él decidió buscar. Y a ese pueblo Él le entrega un amor incondicional. El pueblo de Dios, todos los que somos nacidos de nuevo sin mérito alguno, somos depositarios de ese amor, y se nos manda a los que somos de la misma familia de Dios a amarnos de la misma manera en que nuestro Padre Celestial nos amó. Ese es el ejercicio más importante y una de las razones principales de la existencia de la iglesia. Porque cuando tú no eres miembro de una iglesia, ¿a quién aguantas tú? ¿Y quién te aguanta a ti? ¿A quién amas tú? La membresía de una iglesia no es y nunca debe ser por el hecho de llevar un número y decir, mira cuánto hemos crecido.
No, porque nos puede pasar lo que le pasó a David cuando se puso a contar los soldados. Dios conoce nuestro corazón. La membresía de la iglesia es estampar, y varias veces a lo largo de la historia de nuestra iglesia lo hemos hecho como una manera de comprometernos. Una manera física, por cierto, pero una manera realmente, ¿no es cierto?, importante para comprometernos. Porque de lo contrario, ¿sabes qué? Estaríamos como, no, mira, ¿para qué nos vamos a casar si la cuestión es un papel? ¿Han escuchado esa frase? No, ¿para qué me voy a inscribir en la iglesia como miembro si al final es firmar un papel? No, porque eso te obliga. Y se supone que tú adquieres un compromiso y está tu firma. Esa es la razón por la cual hacemos un libro de membresía. Porque si tú firmas ahí y te inscribes ahí, estás diciendo y dando una certificación gráfica de tu compromiso con Dios en primer lugar y con el cuerpo de Cristo y la iglesia local que es esta iglesia. Por supuesto que nadie es forzado, pero la membresía tiene ese propósito, no un propósito estadístico, un propósito de compromiso. Y en ese concepto del amor de Dios y el tipo de amor, ese de tal o mirad cuál amor nos ha dado Dios, ese es el tipo de amor que nosotros tenemos que educar o en el cual tenemos que educar nuestra manera de pensar, hermanos. Porque cuando nosotros le hablamos al inconverso que Dios es amor, amor, amor y Dios te ama, le estamos normalmente dando lugar al inconverso que no entiende las cosas de Dios, que está muerto espiritualmente, que necesita salvación. Le estamos haciendo una promesa o les estamos comentando o contando o predicando algo que en definitiva no es el amor de Dios. El amor de Dios implica que Dios odia el pecado. Así como existe el amor de Dios, existe el odio o el aborrecimiento de Dios, y lo vimos la semana pasada. Su aborrecimiento es perfecto. Así como hay un cielo, hay un infierno. Así como hay salvación, hay condenación. Y todas son perfectas en la persona de nuestro Señor. Entonces, hay mucho que hablar acerca del amor y podríamos estar mucho tiempo hablando acerca del amor y entendiendo el amor de Dios, y por cierto, no lo entenderíamos completamente. Pero lo más importante es que pudiésemos comenzar a poner en práctica ese amor en la vida de nosotros como hermanos. Nosotros como hermanos tenemos un amor que el mundo no tiene. Y a medida que una iglesia crece, hermanos, y quiero hacerlo un poco más específico a nosotros, una de las cosas del crecimiento es el hecho de que la relación de alguna manera comienza a perderse y muchas personas nuevas comienzan a llegar. Y cuando éramos 30 o 40 personas, el amor se notaba demasiado, porque éramos pocos, ¿no es cierto? Éramos pocos, y la gente cuando venía a esta iglesia se llevaba la mejor impresión de cómo es que era amada, cómo es que era recibida. Hoy día somos más por la gracia de Dios. Entonces debemos nosotros no olvidarnos de ese comienzo o de esos principios. Y aunque hay personas que quizás nunca hemos visto, debemos buscar esas personas y expresarles nuestra gratitud, nuestro amor de estar acá con nosotros, no sabiendo cuál es su historia, no conociendo más allá. Y el llamado, como siempre, es a aquellas personas que van a ser miembros de esta iglesia y desean ser miembros de esta iglesia, es acercarse a nosotros, pedir una hora para poder conversar, para poder conocerle, para poder, en definitiva, saber sus nombres. Eso es, hermanos, en definitiva, lo que de alguna manera nos muestra el amor de Dios. El día de hoy, en el capítulo 4, vamos a ver brevemente del versículo 11 al 16, Primera de Juan 4, 11 al 16. Tenga en mente cada vez que se nombra el amor, aquí el amor de Dios. No piense en su amor, piense en el amor de Dios. Dios, cuando nos amó, no nos amó porque se impresionó y dijo,
me las mandé con este. Lo hice. No. Dios, no. Entonces cuando está pensando en el amor de Dios, piense así. Piense en lo que no ama de alguien. No en lo que ama de alguien. Ese es el amor natural. Este es un ejercicio personal. ¿Qué no amo de mi hermano? Porque eso que no amo de mi hermano está puesto por Dios para que justamente lo ame. Ahora los hermanos no tenemos que abusar. Todos tenemos que tener un espíritu de cambio. Nadie puede decir acá, bueno, ¿les llegó la palabra? Ámenme. Si es así, es probable que ni siquiera seas cristiano. Pero pienso en eso. A veces, hermanos, hay gente de esta iglesia, hermanos y hermanas, que no tienen ni un problema de juntarse con apóstatas que tienen doctrina sumamente torcida, pero se llevan súper bien y no son capaces de sentarse a tomar un café con un hermano que tiene sana doctrina, que es un miembro fiel, pero que es medio raro. ¿O no? ¿O no? Claro, con el apóstata van hasta de vacaciones. Pero con el hermano que es medio raro, que él tiene como una forma como extraña, que como no es como tan... Pero tiene sana doctrina, es fiel, está acá, nunca apostata. ¿Te das cuenta? Eso, hermano, eso no se lo podemos pedir al mundo. Eso no se lo podemos pedir al mundo. Eso es algo que tiene que venir de nosotros. Cuando pensamos en los hermanos, y hay hermanos que, por supuesto, que alegran nuestra vida, y hay hermanos que no la alegran. Entonces yo no puedo estar solamente con los que me la alegran, porque si no, no sería pastor y tú no serías cristiano. Eso es el amor de Dios. Ten en mente eso. Amados, si Dios nos ha amado así, toda esta introducción es para este primer versículo. Si Dios nos ha amado así, debemos. ¿Tú crees que tú y yo no somos problemáticos para Dios? ¿O que Dios está pero feliz con nosotros? No, Él decidió amarnos. Él pagó para amarnos. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos. Para un cristiano es un deber. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos. No, es que no me junto con este hermano, es como que no tenemos nada en común. No tenemos nada en común. Eso, hermanos, es en el mundo. Eso es en el mundo. Ahora, los que sabemos que somos medio desagradables, ¿no es cierto? Tenemos que esforzarnos por ser agradables hacia los demás. Si tú eres conocido, ¿no es cierto?, por tu genio, por tu carácter, por tu personalidad, tienes que amar a los demás y pedir a Dios que te cambie. Y no solamente pedir a Dios que te cambie, sino que cuando te muestra que te cambies, cambia. Cambia. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Eso está claro, ¿no es cierto? Pareciera que no tiene nada que ver con el contexto, pero sí. Porque sabes cómo la gente va a ver a Dios cuando vea la iglesia, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo. Mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman. Entonces, es cierto, nadie ha visto a Dios, pero Dios vive en nosotros. Y lo único que la gente verá de Dios será de nosotros. Si en verdad el Espíritu Santo mora en nosotros, es imposible que la gente no vea a Dios en nosotros y a través de nosotros. Jesús dijo, el que anda en la luz y no en las tinieblas, ese es mi hijo. Pero ahora Jesús dice en Mateo, ustedes son la luz del mundo. Y está diciendo que la única imagen de Dios que el mundo va a tener somos nosotros. Somos nosotros. Y esa es la razón por la cual debemos vivir una vida que agrade a Dios.
Porque somos, dice el mismo apóstol Pablo, embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Somos embajadores de Cristo. Un embajador muestra lo que es su país en un país ajeno. Nosotros somos embajadores y mostramos y debemos mostrar a este mundo que es un mundo ajeno al de nosotros, porque no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Entonces, si estamos en el mundo, nuestro rol es no asimilarnos al mundo, sino que ser embajadores del reino de Dios. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y Él pudo haber mandado ángeles como embajadores de ese reino, pero decidió usarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque su amor se perfecciona, dice, en nosotros. Porque tomando algo totalmente caído, algo totalmente torcido, Dios se manifiesta a través de eso. Dios se manifiesta a través de eso. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo es que el amor de Dios se perfecciona en nosotros? No que el amor de Dios sea imperfecto, sino que ese amor nos perfecciona a nosotros. Y mientras más nos perfecciona, más luz le damos a este mundo que está en tinieblas. Este mundo que está en tinieblas. La única luz que este mundo debiera ver es la luz de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque nos amamos unos a otros y porque eso es certificación de que Dios permanece en nosotros. Fíjense que la palabra permanecer en los evangelios, en el Evangelio de Juan aparece 40 veces. Permanecer. ¿Por qué? Porque el cristianismo es permanecer. En las cartas, primera, segunda y tercera de Juan, aparece 28 veces la palabra permanecer. Es decir, es una doctrina capital dentro de lo que Juan está enseñando. ¿Y por qué? Porque los cristianos permanecemos. ¿Y qué es lo que nos hace permanecer? El amor de Cristo en nosotros y el amor de Cristo a través de nosotros, porque somos sus hijos, porque el Señor Jesucristo dijo: de los que me diste no se perdió ni se perderá ninguno, excepto aquel que estaba predestinado para tal obra. Y se refería a Judas. Entonces, permanecer, si nosotros permanecemos en Él, Jesús le dijo: si ustedes permanecen en mis palabras, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La permanencia es una señal de que Dios permanece en nosotros. Nos amamos unos a otros y permanecemos. ¿Por qué es tan importante este concepto de permanecer relacionado con el amor? Y si recordamos el tipo de amor, ¿alguien te ha herido aquí en la iglesia? No levante la mano. Alguien te hizo algo complicado, difícil. ¿Qué es lo que hace el común denominador de las personas? Se cambia de iglesia. Con la increíble esperanza de que va a creer que encontrará en otro lado todo perfecto. Y si en ese otro lugar le pasa algo también, se cambia a otra iglesia. Hágale un favor al cristianismo, no se congregue más. Porque lo más probable es que ni siquiera sea cristiano. Porque el amor consiste en permanecer como ovejas. Nos vamos de repente a golpear. Nos vamos a herir unas con otros. Vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a tener diferencias. No es que seamos peleadores per se, pero el solo hecho de convivir juntos, de estar juntos, vamos a tener dificultades, vamos a tener diferencias. Pero si nos amamos, esas diferencias serán tratadas, esas diferencias serán, incluso dice el Señor, que muchas veces es mejor pasar por alto la ofensa en función de la unidad. No estoy diciendo que se tapen los problemas con tierra, ni se metan debajo de una alfombra. Los problemas hay que tratarlos. Pero es difícil entendernos si no entendemos el amor de Dios y no clamamos por ese amor. Porque la permanencia en una iglesia implica amar mucho y estar siendo muy amado.
muy amado. Y eso significa, hermanos, que nos conocemos nuestras actitudes, nuestro carácter, luchamos con nuestra propia carnalidad para poder realmente serle agradable a nuestros hermanos. En lo que puedo serle agradable, lo que la palabra dice. No, el ser agradable a la hermandad no consiste en torcer la escritura para que toda la gente salga, oh, pero qué lindo esto, no. No, porque la escritura es la escritura, y cuando estudiamos nosotros sistemática y expositivamente la escritura, nos vamos a encontrar con palabras que si lo hiciéramos solamente temático las saltaríamos para no tener problemas. Pero entonces dice permanecemos. ¿Por qué permanecemos? Porque amamos y somos amados. Aquí hay hermanos y hermanas con los cuales el Señor comenzó. Vamos arando, dijo la mosca. Comenzó el Señor esta obra hace casi ya 30 años. Y créanme que hemos tenido diferencias. Pero el verlos acá hoy para mí es esa bendita señal de amarnos y ser amado. Para las personas que probablemente son más nuevitas, encuentran una persona de más de 50 años golpeada, machucada, hecha. Yo no sé si se hubiesen quedado ustedes con el pastor de hace 20 años atrás. ¿Y qué ha hecho el Señor en todo este proceso, hermanos? Es moldear un carácter. Dar amor y recibir amor. Amor de Dios. En mis defectos, en las necesidades de mi hermandad. Eso tienen que disfrutarlo antes de que el Señor venga. Eso es, hermanos, efectivamente el proceso. No nos hace más duro. Cuando dicen, más viejo me pongo, más mañoso, más. Al contrario, más viejo, más sensible, más esto. Pero no porque te estén fallando las hormonas, sino porque efectivamente el Espíritu Santo está haciendo un cambio en ti. Por algo la juventud tiene algo que muchas veces es difícil de evaluar, pero también necesario. Lo que estoy diciendo, hermanos, que el amor va de la mano con la permanencia. Cuando las personas piensan o dicen que no son amados en un lugar o que a esta iglesia le falta amor, la pregunta es, ¿a quién estás amando tú? Trae ese amor que supuestamente falta, tráelo acá de manera efectiva. Hermanos, yo uso ejemplos de lo que es la realidad, sino que en todos los matrimonios que hay en la iglesia, de dejar la iglesia preciosa, de hacer el aseo, de mantener, eso es un amor en acción. No les pagan, no nada, pero lo hacen con cariño, lo hacen con dedicación. Eso es amor también. Entonces, amarnos unos a otros. Nadie va a decir, pues una tarjetita de muchas gracias. No. Todo lo que se hace en la iglesia tiene que ser mediado por el amor. El amor a nuestros hermanos. Vamos a Primera de Juan. Volvamos a Primera de Juan. Tenemos el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Todo eso es lo que se va a canalizar a través de cada uno de los hijos e hijas de Dios. Ahí mismo, en la carta de Juan, si nosotros vemos el capítulo 2, versículo 20, tomemos desde el 18, por favor. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Eso lo tratamos tiempo atrás. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y acá viene lo importante. Salieron de nosotros. ¿Qué significa eso? Que no permanecieron. No permanecieron. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían
permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Eso significa que una de las claves de la permanencia es justa, o la clave, mejor dicho, de la permanencia es haber realmente nacido de nuevo y tener la unción del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, todo lo que el Espíritu Santo significa, que es Dios mismo haciendo morada en nosotros para transformar nuestra vida desde adentro para que hacia afuera dé los frutos espirituales, que se espera de eso. Es una cosa maravillosa, maravillosa. He escuchado un ejemplo que es medio tonto, pero a veces los ejemplos tontos se quedan más que otros. Si tú quisieras ser futbolista, vamos a ser nacionalistas, ¿le pedirías al Alexis Sánchez que te enseñara a jugar fútbol o preferirías que el Alexis Sánchez entrara dentro de ti y jugara por ti? ¿Qué daría más resultado? Probablemente que él de alguna manera entrara en uno, ¿no es cierto?, y pudiera hacer las canyangas que hace. No hablar como él, sí. Quiero la parte futbolística nomás. Quiero la parte futbolística nomás. Ni siquiera su novia. Ahí está. Solamente la parte futbolística. Bueno, el Espíritu Santo no está fuera de nosotros enseñándonos qué hacer. El Espíritu Santo está dentro de nosotros haciendo la obra. ¿Y sabes cuál es el mayor impedimento para la obra del Espíritu Santo? Yo, tú, nosotros. Somos el mayor impedimento. ¿Por qué el Señor dice no dejen de congregarse, oren, estudien, lean, aprendan esto, hagan? Porque es la forma de vencer y cambiar una conducta hostil hacia la obra del Espíritu Santo por una conducta que es llevadera de la obra del Espíritu Santo. Nadie crea que va a ir al cielo por asistencia a la iglesia, pero nadie crea que es un cristiano que está verdaderamente luchando sin ser parte y asistir a la iglesia, aprender en la iglesia, amar en la iglesia, crecer en la iglesia. Porque es esa obra la que se transforma en facilitadora de la obra del Espíritu Santo y no en lo natural nuestro, que es oponernos a la obra del Espíritu Santo. Por supuesto que nuestra naturaleza carnal se opone a la obra del Espíritu Santo. Y, dato al margen, la guerra espiritual, hermanos, no se da con el mundo inconverso. Los únicos que podemos estar y estamos en guerra espiritual somos los hijos de Dios. Los inconversos están muertos, esclavizados, vendados por Satanás y no gasta energías en ello. La guerra espiritual ocurre con nosotros. Por eso es que Efesios 6 aprendimos a tiempo atrás, la armadura. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas, en fin, todo lo que dice. La lucha es nuestra y esa lucha es ¿para qué? Para que nuestra naturaleza carnal sea sometida a la obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo encuentre facilidad, por decirlo de alguna manera, para hacer su obra. Y esa obra va a darnos el gozo que no tenemos muchas veces. Pero el mayor impedimento para la obra del Espíritu Santo somos nosotros mismos. Volvamos a 1 Juan capítulo 4. Versículo 14, 15 y 16. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Tercera señal, como hijos de Dios, testificamos acerca de Jesucristo. Cuando vino el Espíritu Santo de una manera que los judíos entendieran, aparecieron, dice, como lenguas de fuego sobre ellos. Eso tiene una significancia solamente para los judíos y no se vuelve a repetir nunca más. ¿Por qué? Porque los judíos tenían en su mente lo que fue la Shekinah, que era cuando Dios,
quemaba el holocausto en el día del Yom Kippur, ¿no es cierto? Y eso certificaba que efectivamente Dios había aceptado y estaba satisfecho con el sacrificio hecho por el sumo sacerdote. Entonces el fuego para ellos era la presencia de Dios. El Espíritu Santo vino a estos judíos que se encontraban celebrando la Pascua, y en ese caso Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Estaban celebrando esa fiesta y viene esta señal, pero esa señal tiene un efecto increíble. Les dio la capacidad a muchos de ellos de hablar idiomas. ¿Y qué es lo que hicieron por medio de esos idiomas? Proclamar el Evangelio, y dice las maravillas de Dios en nuestro idioma. Partos, medos, elamitas, persa, aquí con nosotros. Recuerden que los judíos fueron dispersos varias veces en su historia. Y en esas dispersiones, ellos, aunque conservaban su identidad judía, eran absorbidos por la cultura y el idioma del lugar donde estaban. Pero en su tradición venían muchos de ellos, miles de ellos, a Jerusalén cada año para las fiestas de la Pascua. Y entonces la predicación fue por medio de ese Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nos da el poder, el deseo de testificar, de llamar a otros al arrepentimiento, de hablar con otros acerca de Cristo, de poder entender que estamos la mayoría de nosotros rodeados prácticamente en su totalidad, normalmente por gente inconversa en los lugares de trabajo. Orar por ellos, hablar con ellos, compartir con ellos. Esa es la obra misionera que cada uno de nosotros debe realizar en su propia vida. ¿Por qué? Porque es algo que el Espíritu Santo demanda que se haga. Compartir. Yo te pregunto, ¿es maravilloso el regalo que Dios te ha entregado y nos ha mandado a compartirlo? ¿Por qué no lo compartimos? Venga al estudio del día miércoles. Estamos hablando de evangelio y evangelismo. Entender en profundidad qué hizo Dios por nosotros para poder tener un corazón distinto de querer entregarlo y compartirlo. Entonces dice, y todos nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo y al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. La confesión de que Jesús es el Hijo de Dios. Usted sabe que esa confesión implica una negación de todo lo demás. Si Jesús es el Hijo de Dios, y por eso es que también lo explicamos, recuerde que el mensaje se tiene que explicar, significa que es el único camino, la única verdad, la única vida, y nadie va a llegar al Padre a través de él, y Jesús no tiene ninguna necesidad de ayuda y no existe otro mediador entre Dios y los hombres. No hay María, no hay José, no hay ídolos. Vivimos en una cultura todavía en el siglo XXI no tan idólatra como la cultura en la que vivió el apóstol Juan, y no hay otro camino para llegar al cielo, y no hay en ningún otro hay salvación, dijo el apóstol Pedro. No hay otro nombre dado en el cielo a los hombres en el cual puedan ser salvos, dice en el libro de los Hechos, y ese nombre es Jesucristo. Eso significa decir Jesús es el Hijo de Dios. No es una declaración ni es una respuesta tradicional, es una respuesta espiritual. Cuando uno le pregunta a las personas no cristianas y que creen ser cristianas y le pregunta quién es Jesús, normalmente la respuesta es el Salvador del mundo o el Hijo de Dios, pero no entienden qué es eso. No entienden qué es eso, y ese es el mensaje que también hay que explicar. Porque aceptar, para usar un término, que Jesús es el Hijo de Dios, significa rechazar todo lo demás, absolutamente todo lo demás. Hasta tu abuelito que era súper bueno y él te escucha y no es cierto, y tú le dedicas los goles, no, ni los ve tu abuelo. Así piensa el mundo. Y por eso es que son dignos de conmiseración. Y si son dignos de conmiseración, entonces nosotros tenemos que amarlos al punto de decirles una verdad que probablemente les va a doler. Les va a doler. Pero el amor de Dios es así. Y hacerlo, como dice, con paciencia, amor y doctrina. Pero hacerlo. No solo paciencia, no solo amor, sino que doctrina. No solo doctrina, sino que amor y paciencia. Amor y paciencia. Versículo 16.
Y nosotros, los cristianos, la iglesia, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y Dios en él. Hermanos, el pasaje, la sección de hoy día, obviamente el foco es muy similar a lo que hemos visto en los capítulos anteriores, el amor de Dios. Y yo le ruego al Señor para mi propia vida y tu vida, que nosotros profundicemos en el conocimiento del amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? Y evaluarnos, como nos insta la misma carta de Juan, a ver cuán lejos estamos de ese amor. Me imagino que si lo hacemos de manera honesta, ninguno saldrá. Estoy listo, voy a cerrar la Biblia porque qué amoroso soy. No, siempre vamos a estar faltos. Pero cuando buscamos realmente a Dios, esa falta no es ansiedad, esa falta es esperanza, es deseo. Porque si hay algo que Dios nos brinda cada día, es la oportunidad de rehacer lo malo que hicimos el día anterior. Cuando no amamos y ahora tenemos otra oportunidad de amar. Cuando ofendimos y buscamos el perdón y la restitución. Eso es, hermanos, de eso se trata la vida cristiana. Todo lo demás se tiene que colgar de esto. Pero si una iglesia vive de lo que cuelga, actividades, esto, otro, pero no está este conocimiento y la práctica de esto, entonces no somos distintos de una empresa de eventos, de actividades para mantener al pueblo entretenido. No, tenemos que amarnos unos a otros, hermanos. Es el mensaje que hemos visto hoy, es el deseo de mi corazón hacia ustedes, hacia aquellos que no conocen al Señor, pero entender qué es el amor de Dios. Porque cuando no entendemos qué es el amor de Dios y no le conocemos, estamos desconociendo uno de los atributos más importantes del carácter de Dios. Porque ese Dios que nos ama, nos salvó de una ira. Si Dios no hubiese salvado a nadie y hubiese dejado a toda la humanidad rumbo al infierno, no habría tenido ningún problema porque era su justicia. Pero Él expresó su amor, expresó el carácter del amor en que nos rescató sin merecerlo, sin merecer. ¿Nos ponemos de pie para orar? Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos perdón, Señor, porque ciertamente no hemos amado de la manera en que tu Espíritu Santo, Señor, nos indica. Señor, redarguye nuestros corazones, quebranta cualquier fortaleza que se oponga al fluir de tu amor en nosotros, Señor, y que nuestros ojos espirituales sean más potentes que nuestros ojos físicos, Señor, y nos permitan reconocer todos esos momentos que tú nos brindas para practicar de tu amor. Bendito Señor, te doy las gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas y también por la libertad de poder predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.
Nos ponemos de pie, por favor. El Señor, nuestro Dios, su sacrificio, su pasión, su muerte, su resurrección, está tan claramente descrita 8 siglos antes en el libro de Isaías. En el capítulo 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Todo lo que sigue describiendo es parte del sacrificio de Jesús. Pero el versículo 11 es una palabra maravillosa, una palabra real y una palabra de esperanza. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, y justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Nosotros somos parte de esos muchos. Nosotros somos parte de esa alegría por ver Jesús, que el fruto de su aflicción, algo que no podemos procesar porque esto ni siquiera todavía ocurría, pero ya estaba todo escrito ahí. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, y por ese conocimiento Él llevará las iniquidades de muchos. Entonces, hermanos, somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos depositarios de ese amor, y lo que se espera de nosotros es que amemos como Él nos ha amado. Si no somos cristianos, no solamente es imposible, sino que es un error intentar hacerlo. Pero si somos hijos de Dios y el tabernáculo de Dios está en nosotros, el Señor ocupa en Primera de Juan la palabra debemos. Vale decir que Él nunca dice algo sin darnos las herramientas para hacerlo. Lo que pasa es que muchos de nosotros no hemos practicado eso. Hemos desechado y hemos cambiado por otras cosas, porque la práctica del amor de Dios significa muchas veces, hermanos, negarnos a nosotros mismos. La práctica del amor de Dios, ¿sabes qué? Te va a quebrar esquemas, te va a romper horarios, va a cambiar tus actividades. Estabas pensando irte temprano hoy día, ¿no es cierto? Y estaba todo listo, todo ok, y vas saliendo y llega alguien con una necesidad. Y en vez de llegar temprano, llegas más tarde que nunca. Así es el amor de Dios. Jesús hacía eso. Lo seguían por todas partes. Dice en el Evangelio dice que había veces que ni siquiera podía comer. Y entonces, ese es el amor de Dios. Él es el amor perfecto. Pero si tu vida y mi vida apunta cada día un poquito más a esa dirección, ciertamente podremos ver también el fruto muchas veces de nuestra propia aflicción. De nuestra propia aflicción. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, instituyó la Santa Cena. Celebró la última Pascua e inauguró la Santa Cena. Él le dijo a sus discípulos, al final, tomó estos 2 elementos tan sencillos, el pan y el vino, partió el pan, se lo entregó a sus discípulos y les dijo: coman, porque este es mi cuerpo que por ustedes es entregado.
También tomó la copa, la bendijo y la repartió a sus discípulos y les dijo: tomen y beban, porque esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Y bendito sea el Señor, que dijo que cada vez que estuviéramos juntos, como familia, como cuerpo de Cristo, le recordáramos y recordáramos lo que Él hizo por nosotros. Y hoy, 2000 años después, el pueblo de Dios está cumpliendo y haciendo ese mandato que Dios nos dio. Padre, gracias, Señor, porque ¿qué más decir, Señor? Mi corazón se llena de gozo, pero también, Padre, con el deseo de poder ser cambiado por ti, Señor. Bendito, Señor, que, como dice el apóstol Pablo, que tu gracia no sea en vano en nosotros, Señor, sino que al contrario nos impulse a trabajar más para ti, Señor, pero no a nosotros, sino la gracia en ti, porque nunca, jamás, la gloria ni la honra es para nosotros, Señor. Tuyo es el poder, la gloria, el honor y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Durante la siguiente alabanza vamos a tomar la ofrenda del día de hoy. Sirve mi vida si no la usas tú. ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, la hora de rendir ha llegado. Nada me había llenado hasta que te encontré.
hermanos, antes de retirarnos, les recuerdo los anuncios de la semana. Este día lunes está nuestra reunión de varones a partir de las 20 horas y estamos en la carta de Judas y vamos a ver un repaso del versículo 13 hasta el 16. El día miércoles está nuestro estudio bíblico en sus 3 horarios, 9:30, 16, 20 horas. Y recuerde que media hora antes tenemos oración congregacional. Y el día viernes está la reunión de los jóvenes de los 2 niveles a partir de las 20 horas. Jóvenes de enseñanza media y también de enseñanza superior. También quiero recordarles a todos los que tienen el compromiso con alimentos no perecibles o útiles de aseo para nuestras canastas familiares, que no se olviden de estarlo trayendo durante la semana. También agradecer la ofrenda que recogimos el día miércoles en los distintos turnos. Se juntaron aproximadamente 150.000 pesos, me parece. El hermano Tadeo, el pastor Tadeo, tiene él está coordinando el tema de la construcción, para que se foguee un poco. Ahora le toca a él. No hay cosa más terrible que la construcción, le dije yo. Bueno, pero como esto está hecho ahora por hermanos, es distinto. Entonces, él tiene la cuenta exacta, pero con eso pretendemos habilitar lo que era antiguamente la oficina de Pablito como una cocina, ¿ya? Una cocina, porque entendemos a lo largo de los años que es una necesidad, ¿no es cierto?, por las distintas actividades que se hacen. Es un milagro que yo acepte una cocina, ¿verdad? Pero, sí, realmente. Así es que, bueno, agradecer la generosidad y hay que hacer un trabajo en el techo de ese espacio, y de ahí en adelante ya esperamos, cuando el clima mejore un poco más, comenzar a armarla. Bien, nos ponemos de pie entonces para orar. Padre, te damos gracias en esta hora, al finalizar este servicio, Señor. Pedirte, Padre Santo, que tu palabra siga redarguyendo nuestro corazón, que no lo olvidemos saliendo de aquí, Señor, y que por el contrario, Padre, sea un tiempo de reflexión y de enfocarnos en el amor que tú tienes por nosotros y en el amor que nosotros debemos tener por otros, Padre. Tu palabra dice, Señor, que si decimos amarte a ti que no te vemos y no amamos a nuestro hermano que lo vemos, eso a tus ojos, Señor, no es verdadero. Ayúdanos a ser veraces en todo, Señor. Dice tu palabra que el amor sea sin fingimiento, y esperamos de todo corazón que siempre sea así entre nosotros. Gracias, Padre amado. Bendice la vida de mis hermanos, mis hermanas. Sé tú, Señor, en tu infinita misericordia, cubriendo sus necesidades, sabiendo que somos carne, que somos débiles, pero tú te acuerdas de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.
sin merecer.